checar este amperímetro, que es Klein-Toll. A ver cómo. Que es básicamente lo mismo que cualquier otro amperímetro. Entré para poner sus puntas atrás. Bueno, este es un perímetro de gancho. Que sirve, todos los multímetros básicamente hacen lo mismo. Por ejemplo, aquí tienen las diferentes escalas. Algunos las traen manuales. Tú tienes que elegir tu escala manual. Esta es automática. Aquí dice voltaje alterno directo. Aquí de mide directamente. Si es alterno o es directo, lo va a medir directamente. Ohms o resistencia. Este es un bus. Cuando quieres checar continuidad y no encuentras, pones una punta y al otro extremo y suena. Y con esto vas a dar cuenta. Es un identificador de continuidad. Esos microfaradios para los filtros. En algunos casos, pocas veces usan electricidad, pues usan más en electrónica. Estos son microohms, que son microamperes, que son unidades muy pequeñas, también casi no se usan, solamente en corriente directa. Y amperes, que es en el alterno directo, que es muy raro encontrar un medidor que te mida amperes y directos y alternos, porque la mayoría te mide amperes alternos. Y directos normalmente llegan a medir hasta 15 amperes, pero en forma directa a través del cable, no en forma de gancho. Lo miden en el gancho. Y vamos a ver, por ejemplo, si tenemos aquí carga, abrimos el gancho. Bueno, primero lo prendemos. Seleccionamos lo que vamos a elegir. En este caso, si queremos checar amperaje, que no es lo mismo que voltaje, el amperaje es la fuerza con que el voltaje se desplaza, el voltaje es la velocidad. Entonces, este es el amperaje, abrimos el gancho y metemos. Y nos registra automáticamente si tiene carga o no. Este cable no tiene carga, no hay carga en esto. Vamos a meter en cualquier cable. Y aquí si tenemos carga, automáticamente elige, nos marca la carga, ¿sí? No importa que nosotros lo movamos, siempre está marcando la carga. Elegimos otro cable. Y es una carga muy pequeña, este debe ser posiblemente una lámpara. La carga es muy pequeña, ¿sí? Bueno, es básicamente así. Si fuera corriente directa también sería lo mismo, o sea, se le elige el cable al aire, se abre el gancho y se mete, en este caso, pero ahorita no tenemos corriente directa, tenemos pura corriente alterna. Todo lo que se usa aquí es corriente alterna. Bueno, vamos a checar voltaje. Cuando checamos voltaje tenemos que seleccionar automáticamente la escala de voltaje. En este caso es automática, aunque aquí también aparece que lo puedes hacer manual, pero realmente aquí en este caso, por ejemplo, en el rango utilizas y el punto decimal te va a indicar qué tipo de escala es, ¿sí? Milivolts, o sea, son más de 200 volts, alto voltaje que se usa, son menos de 127 volts y aquí es voltaje de milivolts, ¿sí? Que pues realmente en este caso no tiene caso estarle seleccionando porque nos podemos equivocar. Como ya es automático, entonces lo único que hacemos es que se quede automáticamente. Queda en automático. Podemos meter con confianza las puntas. Ahora, muy importante, antes de empezar a medir en cuestión de voltaje, checamos primero ohms las puntas. Las puntas nos deben dar 0. Bien, se lo alcanzan a ver. A nosotros, al unir las puntas, nos debe dar 0 por lo regular. Hay multímetros de marca muy o de económicos que no nos dan el 0, nos dan 0.3 o nos dan 0.4. No importa tanto, pero nos debe dar la lectura más cercana al 0. Y cuando se hace ese tipo de mediciones, las puntas por lo regular se observan. El tipo de puntas, el tipo de cables tiene una distancia permitida nada más, no es muy larga ni muy corta, ¿sí? Y tiene un grosor en especial el cable. El calibre del cable es muy importante, ¿sí? Porque dado que si usan un calibre muy grueso o muy delgado, la medición va a ser incorrecta. Estas puntas vienen calibradas al tipo de medidor, ¿sí? No se le puede meter un cable más grueso o más delgado porque vamos a afectar la lectura de la medición, ¿sí? Ni tampoco los podemos poner muy largos porque afecta la lectura de la medición, especialmente cuando son milivolts. Entonces la distancia del cable está considerada para el tipo de medidor. Bueno, una vez que hemos checado que nuestras puntas no tienen ningún problema, nos ponemos a checar voltaje. Vamos a ver, en este caso es corriente alterna. Vamos a checar primero voltaje.
corriente alterna, o sea, de neutro, este que se ve aquí al fondo, inclusive está marcado con blanco, es el neutro. No hay negativo ni positivo en corriente alterna, es neutro y fase nada más, no hay positivo ni corriente, ni vivo, ni tierra, ni nada de eso, es neutro y fase. La tierra física es otra cosa. Ponemos una punta, ponemos la otra y nos da la medición, que son 121 de neutro a fase. En cada fase que nosotros estemos checando nos va a dar una medición de 127. Si checamos otra fase, nos da 121 por la caída de que debe estar trabajando algún equipo. Checamos las de la otra fase, tenemos 124. Normalmente tenemos tres fases, o fase 1, fase A, B y C, ¿sí? En este caso es 220 trifásico. Hay 220 bifásico y 220 trifásico. No hay 330, no existe el 330, no hay porque llega a 110, 110 va a ser 330, porque la medición no se puede hacer en trifásico. Todas las mediciones se hacen en bifásico. Tiene solo dos puntas para medir, por lo tanto no hay 330 ni otro tipo de voltaje que no sea sacado de un transformador seco, ¿sí? Es un error pensar que hay 330 o 250 o algo parecido. Tenemos los estándares que son 127, el 220, como ustedes lo observan, 220 entre fase y fase, aunque son tres fases, nada más nos da 220, porque no se puede medir las tres fases al mismo tiempo, ¿sí? Son 213, ¿sale? Con eso podemos ver y checar que el multímetro. Queremos checar, por ejemplo, en algún contacto. Cuando metemos nuestras puntas, normalmente la ranura más grande es el neutro. Ahí metemos la punta negra. Y la ranura más pequeña es la fase. Metemos la punta delgada y nos va a dar la medición, ¿sí? Siempre nos debe dar así. Si no tenemos voltaje y si tenemos tierra física, entonces ponemos aquí la punta negra y nos debe dar los 127. Si no existen los 127 o nada de eso, quiere decir que la tierra física no está funcionando o que nuestro neutro no está funcionando, si es que no tenemos aquí. En este caso ponemos nuestra fase y buscamos otro tipo de donde poder que nos haga tierra y que nos dé la medición, por ejemplo. No hay, se cayó. Nos da un voltaje, quiere decir que nos da 125, quiere decir que hay fase, pero no tenemos neutro ahí ni tenemos tierra física. Buscamos otro punto que nos dé tierra física, que nos haga tierra. Podemos verificar que hay fase, pero no nos sirve el neutro. Entonces ya con eso podemos checar si tenemos alguna falla, ¿sí? Básicamente, cuando se usa el probador de continuidad, en este caso, este es un bus para identificar. Si no conocemos y yo quiero saber de dónde viene este cable y quiero ver hacia dónde va, lo que tengo que hacer es insertar la punta y buscar en cada cable hasta que suene el bus. Cuando me suene el bus me va a decir que ese es el cable que yo estoy identificando. Las mediciones de ohms normalmente se hacen con la línea apagada o sin voltaje. Si las hacemos con línea viva nos va a dar una diferencia de resistencia y muy probablemente también nos pueda quemar el aparato. Hay que recordar que los ohms se miden en serie, el voltaje se mide en paralelo, pero el ohm se mide en serie. Entonces, cuando nosotros medimos un cable, tenemos que medirlo en serie. Y eso nos va a dar la resistencia. Si lo hacemos con línea viva, nos va a dar una diferencia de medición y aparte vamos a dañar el aparato. Un ejemplo nada más rápido. Rápidamente las pincitas. Pegamos las puntas del cable. Para que se detenga. Y vamos a ver, vamos a poner las dos puntas de un cable que elegimos. Vamos a checarlo, que tenga continuidad. Y aquí nos va a dar en el aparato nos da la continuidad de 0. Quiere decir que este cable tiene continuidad, tiene una buena conductividad.
no sirve. Cuando en el aparato nos empieza a aparecer alguna diferencia de, por ejemplo, que estuviera así siempre, hay una diferencia de resistencia en la medición diferente al cero, quiere decir que el cable ya tiene algún problema, entonces ese cable ya no nos sirve. Pero cuando nos da el cero absoluto, quiere decir que el cable está muy bien, nos sirve perfectamente bien. O si no nos diera alguna lectura, quiere decir que el cable está abierto, no sirve. O si lo movemos, al moverlo y empieza a hacer el movimiento en la lectura, quiere decir que tiene un falso contacto, no nos sirve. Ahora vamos a ver lo que era el bus, nada más sencillamente. Ponemos en la escala del bus y aquí nos da. Cuando estamos identificando cables, ponemos un extremo, buscamos el otro y nos va a dar. Cuando ya hayamos encontrado el cable que estamos buscando, va a estar sonando. Eso nos va a ayudar a que, aunque estemos distantes del aparato, no podamos estar checando visiblemente el aparato, audiblemente vamos a poder identificar el cable. Bueno, básicamente eso sería el uso de un amperímetro. Hay diferentes, algunos amperímetros traen las escalas y hay que estarlas seleccionando. Son manuales, hay que estar seleccionando si va a ser voltaje alterno, voltaje directo, amperaje de corriente alterna, qué de rango aproximadamente vamos a medir. Pues eso trae también otras cosas, que por ejemplo en este caso es la frecuencia. No tenemos ahorita con qué checar la frecuencia, pero eso ya lo veremos en otro video, en otro espacio. Básicamente sería así. Todos los aparatos hacen lo mismo, varía la presentación de las escalas, en este caso es automático, en otras aparece graduado de 2 milivolts, 20 volts, 12 volts, 120, 200 volts, etcétera, etcétera. Amperaje igual de 300 o 200 a 800 a 1000 amperes dependiendo del tipo de aparato, pero eso no quiere decir que no haga la misma función, todos son iguales, ¿sí? Eso es básicamente cómo funcionan los aparatos. Bien, gracias.